Muy buenos días a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos a este vivo y estamos aquí las dos para compartirnos y si quieres podemos comenzar por presentarnos. ¿Te presentas, bella maestra? Bueno, mi nombre es humano, es Irene, que fue evolucionando, es el templo que habita Anaklúa, guiada siempre por su madre elevada, Ina Iliu. Y en esta evolución, he evolucionado, no lo he estado usando todavía mucho el nombre, pero es Ireyuk, la evolución de mi nombre. Hermoso, hermoso. Mi nombre es María Fátima, en conciencia elevada media. Es mi nueva humana, mi cristal es Kairuk y también mi potencial es Kameiruk, ese 1% de ADN del elevado. Entonces, hermosa, estamos aquí para expandirnos. Yo vi un video tuyo, que es un video que subiste de unos 11 minutos, un cortito, en el que hablabas de la vulnerabilidad y la fortaleza. Y cuando yo vi tu video, a mí me resonó muchísimo y me pareció hermoso y aquí estamos entonces hoy para expandir y profundizar en ello. Y una de las razones, porque esto sí es para que lo compartamos entre todos y nos escuchamos y escuchármelo yo misma, que es que todo aquello que nosotros escuchamos, toda información que nos llega, todo es, todo ser que está frente a nosotros es porque hay algo que en lo que nos dice, en lo que nos comunica, que es para nosotros. Y al mismo tiempo, y al Claro. mismo tiempo, todo lo que nosotros decimos, en realidad no los decimos a nosotros mismos o para nosotros mismos. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de ese video que hiciste. De la vulnerabilidad. El video ese salió después del encuentro de Miramar, donde había estado trabajando el masculino y el femenino, ¿no? Entonces empecé a tomar conciencia de por qué me costaba habitar el femenino, porque estaba siempre en masculino, con energía masculina. Y el descubrimiento en ese caso, haciendo zoom, autoobservándome, preguntándome por qué no quería habitar ese femenino, era porque existía una, eh, una creencia que es la vulnerabilidad. ¿Y por qué digo que es una creencia Sí, la vulnerabilidad? Porque vulnerabilidad viene de la palabra vulnerar. Vulnerar es la posibilidad de hacer daño o perjudicar. Esto es sencillamente del humano, porque el humano es finito, tiene límites y puede ser dañado su templo, ¿sí? Pero entonces me empecé a preguntar de dónde viene, primero, que venía del humano, y segundo, si esto era verdad. Y para el humano es verdad, pero nosotros no somos solo humanos, un cuerpo físico, somos mucho más. Entonces es una verdad relativa. Y ahí me acordé de lo que había aprendido estudiando, donde las verdades a medias en realidad son mentiras completas. bueno, hermosa. Te doy mi opinión, o sea, lo que percibo de lo que tú me dices. Sí, indiscutiblemente desde el punto de vista del humano y la biología, indiscutiblemente es ese miedo a que nos hagan daño físicamente. Pero el cristal son las emociones. Y entonces en la susceptibilidad, de hecho yo, lo que hemos visto quizás en nuestra época actual, es ese miedo a que nos hieran emocionalmente, ¿verdad? Entonces vamos a decir que son las dos cosas, cuando podemos sentirnos susceptibles o vulnerables desde el punto de vista biológico, que alguien nos haga daño,
y también desde el punto de vista de las emociones, que es nuestro cristal. ¿Sí? Bien. Esa parte también la estuve observando y estuve viendo hasta qué punto realmente es verdad que nos hieren. Sí. Muy bueno. Porque, claro, porque ¿qué es lo que puede herirme Sí. emocionalmente? La idea de que me estén haciendo daño. El otro sencillamente está accionando acorde a su propio sentir. Mi interpretación Exacto. es la que me hace daño. Muy bien, exacto. Desde el punto de vista emocional no hay una, como quien dice, algo que sea tangible, pero emocionalmente nosotros sentimos dispararse un montón de emociones y podemos caer en un estado de sufrimiento, por decirlo de alguna manera, de sentirnos dolidos, heridos. Este, Dolidos, heridos, sí, entonces, sí, exacto. agraviados. Exacto, entonces cuando nosotros miramos las emociones para mí es como incluso cuando entramos en estas profundidades, por decirlo así, de estos temas que son bien, que nos tocan, porque nos tocan las emociones o nos tocan el biológico, ¿no? Entonces es como lanzar una yo nunca he pescado, yo no sé pescar y me encantaría aprender, pero para mí entrar en el inconsciente, porque eso que nos hace daño en realidad no es un daño, es una creencia, hay algo allí en el inconsciente que es realmente lo que se dispara. Y son esas emociones que se disparan. Entonces, es como cuando lanzas una para pescar, con una, ¿cómo se dice? Y cuando, Una caña con una exacto, pero piña. en vez de tener un solo anzuelo, esa caña de pescar es como que tuviese muchos. Y eso es lo que pasa, que lanzamos algo al Claro. inconsciente, o bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me siento vulnerable? Y cuando lanzamos eso, sacamos un manejo de cosas, una puede ser principal o dos, pero es un manejo de cosas que arrastramos. Y todas esas emociones pueden ser, por ejemplo, sentir vergüenza, me siento vulnerable, me da pena, me da vergüenza, puede ser me siento culpable, puede ser el miedo, y ahí vamos a entrar en un ratito ahí, porque esa es la big one, esa es una grandota. El enojo, tengo una Sí, listica por aquí para que no se me olvide que hice, por ejemplo, el perfeccionismo, cuando no nos sentimos suficientemente bueno, entonces me siento vulnerable, pienso que el otro me puede dañar o me puedo sentir mal o lo que sea. El abuso, la injusticia, cuando somos maltratados o cuando nosotros somos los que maltratamos a otros. Entonces eso es una emoción también muy fuerte. La no aceptación, cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, cuando incluso sentimos que no merecemos y nos ponemos por debajo del otro, entonces sentimos que podemos ser vulnerados. Los juicios, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, que es sí, lo peor, ¿no? Que es cuando decimos, bueno, pero ¿quién te crees tú como para hacer esto? Entonces ahí ya nos sentimos vulnerables, yo no voy tal a cual. poder, no puedo, ¿no? No sentirse aceptado, ¿verdad? No me aceptan en este grupo, yo no soy como quien dice y tal, entonces no sentirse aceptado y sentir que no merecemos ser felices, que no somos suficientes, que no podemos hacer lo suficiente para ganar lo suficiente, para tener lo suficiente, o en una relación de pareja que no merezco tener o atraer a una persona que valga, que me Claro, compenetre. un compañero, compañera, claro, que acompañe realmente, un compañero, compañera, ¿no? Sí, ahí has hecho una hermosa lista de todas las codificaciones No, del ahí no inconsciente, entramos, claro, todavía no entramos del cuadro. en las codificaciones, esas son emociones que disparan codificaciones, pero ya vamos para allá. Claro, que disparan las codificaciones, claro, tal cual.
que disparan las codificaciones. Y lo que yo he percibido en mí, mi propio transitar, es que tenemos que tener bien un ejercicio fino de la autoobservación para poder ver qué es lo que estamos pescando en este caso, ¿no? Porque nosotros vemos reflejado afuera lo que en realidad tenemos dentro. Entonces, si yo reacciono a algo que está sucediendo afuera, es porque realmente está dentro mío. Si no, no reaccionaría, no habría reacción. Eso es fija, eso sí. Así que bueno, Los miedos. seguimos Vamos a entrar en los miedos, con las maestra, emociones. porque eso es algo que yo creo que es uno de los... eh, ¿sabes cómo esos cuando hay unos pilitos así que viene uno y golpea al otro y el otro golpea al otro y así? Ah, sí, como fichas de Exacto, dominó. como las fichas de dominó. El miedo es una de Claro, esas fichas muy importantes que entra en todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, con sentirse vulnerable, ¿no? Y los miedos es también como un ramillete, ¿cierto? Un abanico. es un abanico. Son muchos los miedos. Podemos tener, por Tal ejemplo, cual. el miedo que acabamos de comentar, que es el que está ahí más patente detrás de la vulnerabilidad, es el miedo que nos hagan daño, ¿verdad? Y el otro, Sí, miedo a ser abusado, miedo a ser maltratado en una relación, cualquiera sea de trabajo, personal, lo que sea. Miedo a ser traicionado. Maestra, y si yo te digo esto y después tú lo dices, y es mío, ¿sabes? Y sabes, a veces eso, miedo a que después algo que yo haya dicho o hecho o revelado después sea usado en mi contra para hacerme daño, porque esa es la final, ser traicionado, miedo a sí, ser rechazado, de que si yo hablo o luzco de sí. una manera que no me van a aceptar, miedo a perder el control, esa es otra grandota, que de hecho hubo una maestra en estos días que me lo comentó, el miedo a perder el control, y lo que ella decía es que cuando yo me siento vulnerable, lo que tengo es miedo de perder el control y que me gane la ira y el enojo o la tristeza. Sí, para mí es como un poco al revés. Como tengo miedo, para evitar el miedo, Exacto. controlo. Y entonces después se genera un miedo a perder el control y a evitar el miedo Total. más profundo, ¿sí? Uno que tú marcaste recién, que yo estaba anotando, porque yo todo voy Yo también anotando tengo lo en el mismo. Aquí cuaderno, tengo mi cuaderno. mi cuaderno de bitácora, claro. Eh, Claro, sí, acá está el mío también. Bueno, era el miedo a la traición, ¿no? En tu caso estaba marcado el miedo a la traición de la palabra, de lo Sí. dicho, de lo confiado. En mi caso hay otro miedo para la traición que yo noté y es el hecho a no cumplir con la palabra dada. Yo soy una persona de que si te digo, estoy ahí, no importa, llueve, truene, yo estoy ahí. Si te digo, voy a hacer tal cosa, vos confía tranquilamente que la voy a hacer. Entonces a mí me ponía muy, muy mal gente que no cumplía la palabra. Entonces empecé a ver ahí de dónde venía. Y viene también justamente de una ancestralidad, ¿no? Que esta ancestralidad me vino a mostrar ese aprendizaje para poder cristalizarlo, el de la traición. Y ese aprendizaje de la traición va ligado al de la confianza, porque quien tiene miedo, claro, quien tiene miedo a que lo traicionen, no Ahí vamos a confía, entrar, ahí no vamos a confía. entrar. Y como, claro, como no confío, ¿cómo puedo vencer yo todo esto? Esta estructura, porque es toda una estructura que va unida de un mismo lado, ¿sí? Se ensamblan y unen en un mismo lado. Bueno, sencillamente con la aceptación. La aceptación, que es algo que vos marcaste antes, esa aceptación lo que hace
es justamente bajarle los decibeles a todo y empezar a echar luz y claridad sobre el panorama, para que yo pueda ver dónde yo estoy parada. Buenísimo. Pero has Realmente dicho unas es eso. palabrotas así muy grandes que tienen unos significados muy, muy, muy grandes y vamos a meternos allí. Has dicho algunas cosas claves Va. que yo también tengo, que noté cuando nace este vivo entre nosotras. Yo también empecé en ese proceso de autoobservación. ¿Por qué me resuena tanto esto, no? Y bueno, al igual que tú, también estoy transitando un ancestro que es la bruja, en este caso, y la bruja lo que hace es que desconfía totalmente, ¿no? Es la Claro. desconfianza. Entonces, eso que dijiste de la confianza, nos vamos a meter ahí bien, bien en profundo. Y la otra que dijiste grandota, la aceptación, la pegaste al techo, total, ahí también vamos a entrar, ¿no? Y, y son tan claves que necesitamos desmenuzarlas. Vamos a agarrar cada una de ellas como si fuera una flor y vamos a agarrar cada uno de sus pétalos y vamos a irlo viendo en detalle, a ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Mi esencia es ir a la esencia. Uno de mis pilares, tú lo marcaste, ¿no? Pero uno de mis pilares es justamente la templanza. Para poder tener la templanza, yo lo que observé es que casi todos los que lo tenemos como pilar hemos vivido situaciones fuertes, tanto de ancestralidad como en esta vida. Entonces, por eso es que hoy podemos ejercer la templanza como un pilar. La esencia mía todavía no está como clara, en mí no la he trabajado lo suficiente, entiendo. Así que bueno, voy también Sí, confiando en el sí, proceso. vamos Voy transitando. a mi Exacto, tiempo, a mi ritmo, de a hecho, mi ritmo. cuando a mí me surge eso de que mi esencia es ir a la esencia, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Entiendes? Porque parecía como que un enredo de palabras, ¿no? Y de hecho, entonces yo decía, bueno, pero hay que encontrar algo que signifique eso en el idioma, y resulta ser que nuestro lenguaje es muy, muy limitado, porque a mí me llegaba, o sea, me llegaba, me nacía desde mi ser qué era, pero entonces no encontraba una palabra ni en inglés, ni en español, ni en portugués, nada que significara eso, ¿no? Y lo más parecido era como la síntesis. Es como cuando estás estudiando y haces un resumen y vas y llegas a la idea clave, ¿no? Pero síntesis suena como un poco científico, rebuscado y no queremos estar allí. Entonces, Hace tiempo lo dejamos de exacto, lado mejor. exacto, exacto. Que empuje, que Exacto. empuje. Entonces, es más que todo ir a la esencia. Entonces, vamos a profundizar. Cuando nos sentimos vulnerables, por lo general nos sentimos vulnerables en relación a una persona o a una situación o a un ambiente, ¿verdad? Claro, Sí, entonces, totalmente. Que sentimos que el ambiente nos puede vulnerar, el otro nos puede vulnerar de alguna manera, o se van a dar situaciones en las que puedo llegar a sentirme vulnerada, de alguna manera, total. física o Entonces, emocionalmente. eso puede ser la familia, pueden ser amigos, puede ser el trabajo con los compañeros de trabajo, puede ser una pareja o cualquiera de esas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un empleo y estoy trabajando en crear un producto y tengo que hacer una presentación y se la voy a hacer a todos los gerentes y directores o a los... Esto primero es miedo a equivocarme, miedo a no hacerlo bien, miedo a no ser aceptado. Ahí se disparan todas las emociones que ya mencionamos y todos los miedos, ¿no? Y siempre está allí. Ahora, digamos que lo más común es entre las relaciones con las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos una relación de pareja y de repente digo, en esta, o, ¿cómo decir? No me siento completo, necesito a alguien o requiero a alguien más para sentirme completo.
Y en ese momento que decimos eso, lo que estamos diciendo es que somos una niña o un niño que fuimos abandonados. Entonces necesitamos de otro para Claro, sentirnos protegidos. ¿Sí? claro, buscamos la protección. Por eso, cuando nos sentimos vulnerados, lo que hacemos automáticamente es buscar la protección. Pero una vez que logramos ver esto, hacer consciente esto, es donde nos podemos parar en lo que realmente sí somos, en lo que realmente tenemos para ofrecer, en la esencia que cada uno tiene y es. Y la verdad es que somos la abundancia, soy el amor. Yo hacía un tiempo, varios años atrás, había empezado este camino de las holísticas y de la conciencia con un curso de milagros. Y ahí, en un curso de milagros, hay algo que es maravilloso, es una enseñanza que es maravillosa, donde dice que nosotros ya somos el amor. Lo único que tenemos que hacer es eh, buscar todas las trabas que le ponemos para vivir ese amor en Exacto. plenitud. Y es el inconsciente. Cuando, Ahí encontramos las codificaciones, ¿verdad? En este ejemplo, muchas veces es tal que cual, no nos sentimos protegidos porque fuimos abandonados, entonces sentimos que no estamos completos y necesitamos a alguien más que nos proteja, que nos cuide. Cuando tú lo acabas de decir, al decirlo en esos términos, nosotros somos el amor, yo soy el amor está dentro de mí, en realidad también estamos diciendo en términos nuevos que yo soy en mí misma, ¿es o no? Yo soy el ser, yo soy en sí, mí misma sí, y yo soy completa. claro, tal cual. Y ahí es donde se hace luz en Exacto. toda esta oscuridad. Ahí es donde le sacamos la enseñanza, la fortaleza, ¿no? Lo que Jung nos marcaba con el tema de ir a la sombra. La sombra es eso, es el inconsciente, son nuestros miedos, son nuestras estructuras mentales. Poder ir ahí y echar luz es absolutamente enriquecedor y, ligándolo al tema de hoy, nos da Tal la cual, fuerza. Es donde nos nutrimos, ¿no? Ahí es donde nos fortalecemos, porque se caen todas las otras estructuras y queda la esencia misma. tal cual, hermosa. Y tú dijiste algo que también es súper importante, que es la observación. Autoobservarnos y ser verdad es lo que nos da ese vernos a nosotros mismos, que al darnos cuenta y reconocernos y pararnos sobre eso es lo que nos va a dar esa fortaleza, ¿cierto? Sí, totalmente. Pero sobre todo, el ser verdad Sí, con uno mismo. Por consecuencia, después sale ser verdad con el otro. Pero primero tengo que ser verdad conmigo misma. Verme yo y ver si tengo miedo, cuáles son los miedos que me habitan, qué es lo que pesqué en esto que no me gustó, ¿sí? Y bueno, y ser sincera conmigo misma. Confiar viene de confianza viene de confiar y confiar viene de con fe. Nosotros eh, sencillamente la palabra fe la utilizamos normalmente para creer sin ver, pero nosotros ahora nos estamos viendo y estamos confiando en eso, sencillamente, en esa maravilla que somos, en ese amor pleno que tenemos, en esa abundancia que ya somos, ¿sí? Y en todas estas cosas que sí ya tenemos y sea, que sería somos. con vernos. No es que Confianza está, no está sería con vernos a nosotros mismos. Bello, tal cual. hermoso, Y ahí pararnos hermosísimo, firmes. hermosísimo, hermosísimo. Pero en ese vernos a nosotros mismos, a veces nosotros no tenemos, siendo verdad, la claridad para identificar cosas. Y allí te voy a compartir un ejemplo y a todos los que están con nosotros o que verán el vivo después. Eh, Hace 2 días me encontré con un ser y estuvimos hablando, fue una cuestión muy informal, en la calle, así. Y este ser, o sea,
es una de las cosas que a mí me encanta de la gente aquí en Argentina, que es muy abiertos, ¿no? Y entonces él llega y me dice, no, lo que sucede es que yo me fui un año a Australia. A mí me pagaron el pasaje y me fui a Australia. Y iba a trabajar. Y resulta que al mes de estar trabajando, yo ya pude devolver el dinero de ese pasaje que a mí me dieron. Pero cuando llegué allá, lo que hicieron fue que me maltrataron. Fíjate el cuento, y es una historia que me está contando él desde su ser, sin nada a cambio. Me dice, a mí me ofrecen un empleo en Australia, me voy a Australia, llego allá, y cuando llego allá, me quedaba en un sótano sin luz, y bueno, era conveniente porque no tenía que pagar, porque estaba en el sótano, estaba cerca del empleo, pero el punto es que a mí me maltrataban. Me decían, mira tú, ven, haz tal cosa. O me hacían así con el dedo, ven, y tal. Y entonces él empezó a sentirse muy mal, muy miserable, se sentía maltratado, sentía que era injusto, pero estaba llegando a un país que no conocía a nadie allí, no conocía las reglas del ambiente. Pero entonces yo le pregunto, pero tú me acabas de decir que al mes tú ya podías devolver el dinero que te dieron de tu pasaje y te podías regresar a Argentina. ¿Por qué no lo hiciste? Entonces él me dice, no lo hice porque yo no podía ser derrotado tan así. Yo no podía sentirme tan derrotado. Fíjate la respuesta. Yo no podía sentirme derrotado. Y él decidió quedarse un año. A los 6 meses yo decía, pero no conociste en ningún momento a nadie que te ayudara a irte a otro empleo. Y entonces me dice, sí, como a los 4 o 5 meses conocí a alguien que me podía. ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, no, me fui quedando y tal. Entonces, ahí nos damos cuenta que en ese momento la autoobservación y el ser verdad, porque a primeras luces lo que podríamos decir, bueno, lo que sucede es que él era orgulloso y su orgullo no quería regresar y que dijeran que había fracasado y todo lo demás, ¿no? Pero en realidad hay muchas aristas allí en una historia tan simple y tan sencilla que él lo que decía es perdí un año de mi vida y yo le decía no, no perdiste un año de tu vida, eso es aprendizaje, ¿ok? Tal cual, oro puro. Exacto, eso es oro puro para ir a tu ser y descubrirte justamente a ti mismo, ¿no? Y es genial, ¿no? Buenísimo. Entonces ahí, si quieres ahora, sí podemos empezar a asociar esto con las codificaciones del inconsciente. Porque ¿qué es lo que está pasando allí? Maestra, yo me puse a indagar dentro de mí, a profundizar dentro de mí. Me fui al inconsciente. Y realmente lo que hay detrás de la vulnerabilidad es el abuso, la injusticia y el maltrato. Entonces, cuando hablamos de ser verdad, sí, como dijimos, lanzamos la caña de pescar con esos múltiples anzuelos, sacamos ese montón de emociones, sacamos esos montones de miedos, pero la esencia de la vulnerabilidad es el abuso, la injusticia, el maltrato. Cuando empezamos en esas piezas del dominó que se van tumbando cuando movemos las piezas, ahí cuando vamos a la esencia, es esa. Se disparan miedos, se disparan emociones, el no ser aceptado, el no sé qué, pero es el miedo a ser maltratado, es el maltrato en sí mismo. Y entonces allí lo interesante es ir a cuándo he sido maltratado, cuándo fui maltratada, cuándo las situaciones fueron injustas, cuándo yo fui abusada y cuándo yo abusé. Es una grande. Claro.
Uy, buenísimo. Oro en polvo lo que traes, maestra, realmente. Sí, una de las posibilidades justamente que habita el humano es este tema del abuso, ¿no? Eh, en una situación laboral, en una relación, en lo que fuera, ¿no? Entonces, ese sentir, eso nos va a hacer, va a generar un resentir. Exacto, Este resentir va a hacer que nosotros empecemos a exacto. desconfiar, ¿no? Entonces, una cosa Ahí va está. trayendo a la otra. Si vamos hilando cada vez más finito, una cosa va trayendo a la otra. Eh, las situaciones, por ejemplo, en mi vida particular, en las que yo me he sentido así sometida, vamos a decir así, violentada o abusada, porque son situaciones que chocan, que son injustas, que por sus características pueden sentir así, han sido justamente las que más me han ayudado a ir hacia mí. Fueron el puente, el nexo, para que yo pueda ir hacia mí y encontrar ahí mi fortaleza, ¿no? Eso para mí fue fundamental. Poder ver todas las situaciones de mi vida con esta nueva luz eh, me da a mí, yo suelo usar muchas analogías de plantas, A mí porque también. me gusta la jardinería, pero, claro, había visto el tema del compost, ¿no? Volver a ver, a repasar las situaciones de mi vida, de mi linaje y ancestralidad con esta nueva información hace que yo me pare aquí ahora con un montón de aprendizaje, con un montón de herramientas para este nuevo transitar. ¿Y sabes qué? Más liviana, Claro, porque no voy cargando claro, creencias, no claro. voy cargando miedo, mucho Claro, más claro, liviana. porque eso es lo que sucede, que cuando nosotros hacemos consciente el inconsciente, nos conocemos, entramos en la profundidad, que por supuesto para eso hay que ser valiente. Ese es el único requisito. No Hay, cabe hay la que ser menor duda, valiente. sí, Y sí, cuando sí, uno sí. se conoce y encuentra todos esos tesoros, como dijiste, todas esas perlas, ¿entiendes? Y comienza a sacar todo ese manojo de cosas que pescamos, que se trajo la caña de pescar y nos conocemos y empezamos a soltarlas. Cuando las soltamos, lo que queda es la libertad, es ser libre de ese inconsciente, de todas esas creencias que nos atan y que no nos han permitido ser. Ahora, pero la cosa es que no es sencillo, es un proceso en que necesitamos ponerle corazón, porque imaginemos que no tuviésemos esa claridad de que detrás de toda vulnerabilidad lo que hay es una situación de abuso, de injusticia o de maltrato, ¿ok? Si no tenemos esa claridad y, por ejemplo, si yo estoy parada en la codificación de que fui abandonada, de que mis papás me dejaron, entonces yo voy a ver la vulnerabilidad desde el abandono. Entonces, bueno, la vulnerabilidad es esa, es porque a mí me abandonaron, estoy con una pareja, que no me divorcio, 14 años, 18 años, porque yo fui abandonada o tengo miedo que él me abandone. Entonces, le doy, lo consiento, hago todo, dejo que me maltrate, dejo que todo lo demás para que no me abandone, porque estoy mirando todo desde la óptica si esa es la codificación más fuerte en mí. Eso no es, maestra. Sí, 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 tal cual. De hecho, es más, creo que has hecho un resumen de mi vida, más o Bueno, menos. es que este vivo es para ti, es para mí y para quien le sirva. Y no es en Tal balde, cual, no es en balde que tal cual. estamos Y, hablando, porque muchas y- veces hay maestros que dicen, pero ¿por qué ella hace un vivo con este y no con otro? Porque es que ahí hay algo para los dos, ahí hay algo que resuena en las tal, dos, ¿verdad? Y todo esto nos lo estamos tal contando, cual. cada Sí, una de sí, nosotras. sí, el tema de la traición, el tema de la injusticia, el tema de la mentira, bueno, un montón de temas que tenemos, de tópicos que tenemos en común, ¿no? De aprendizajes en realidad Exacto. que tenemos en común. Eh, y
Y sí, la verdad es que cada uno va a habitar la vulnerabilidad desde el aprendizaje que necesita cristalizar, ya sea el abandono, ya sea el abuso, ya sea... Desde ahí va a habitar la vulnerabilidad y va a tener sus razones, que son las razones que le da el ego, la mente, ¿no? Para habitar, no habitar esa vulnerabilidad. Yo bueno, estuvimos hablando para armar este vivo, salió la Así. ancestralidad del negro. Y me puse a pensar cuándo surgió la ancestralidad del negro. La ancestralidad esa salió cuando yo me puse a trabajar en mi casa haciendo muchas cosas de construcción, de jardinería, pero pesadas, o sea, haciendo trabajo de De hombre, negro. físicamente. Entonces trabajaba de negro, tal cual. Siempre es más, era una de esas de mis frases del inconsciente. Laburo como lo que soy, laburo como una negra, decía yo. Era lo que es el inconsciente hablando, ¿no? Y bueno, y en ese momento estaba trabajando desde la mañana hasta el atardecer, así. Entonces, ahí me di cuenta de que el negro, lo que le pasaba, era que trabajaba a destajo, porque literalmente trabajaba y trabajaba mucho, y lo que quería el negro era seguir trabajando porque así era bueno, Era bueno y así era desde aceptado. ahí. La mirada del otro, claro, la mirada Claro, del otro, la que me mirada del de vean. afuera. Sí. Es que ahí está, ¿ven? Exacto, por La eso vulnerabilidad va a depender de las codificaciones que tengamos en el inconsciente cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que nunca fue ayudada, va a decir, soy vulnerable porque estoy sola, porque nadie me va a ayudar, ¿me entiendes? Entonces, capaz de que ayudo a los demás para que me agradezcan, por si acaso yo necesito alguna vez el ayudador serial, ayuda para que me ayuden, entonces lo hago como una inversión, buscando un beneficio a futuro o presente. claro, tal ¿Sí? cual, tal cual. Entonces, este tema de la vulnerabilidad en realidad tiene muchas fortalezas. Poder Uy, habitar la pero vulnerabilidad, ya va, poder ya va. Antes de verla, entrar en las poder hacer... fortalezas, vamos a seguir. Ahí hay mucho todavía, mucha tela que cortar, como dicen, ¿no? ¡Uh! Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con que el negro era ser visto, ser bueno, pero también había ahí un tema con el sometimiento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la esclavitud. Claro, porque Ajá, el la negro era esclavo, esclavitud. el negro era esclavo. Y para ser un buen esclavo tenía que hacer todo lo que se supone Sometido, tenía no que hacer, solamente, exacto, sometido. sometido, Ujú. Sí, tal cual. Ahí estaba el y entonces la sometimiento. Y vulnerabilidad, como perdón, habíamos visto, como lo vimos para ahora, ¿no? Esa era la vida del negro en aquel momento. Hoy no es así. Hoy nadie me someto y no correcto, necesito someterme a correcto, nada. correcto. Soy libre. Y entonces ahí, fíjate Sí, cómo está mi pelo hoy, sí, ya está estiradito. salieron los rulos, porque mi pelo es muy lacio, pero ayer y todos estos días estaba cada vez más ondulado, tenía muchas ondas, y cuando lo recogí atrás, se salían una corona de rulitos, que hasta ayer la tenía y hoy ya no está, ¿no? Pero sobre todo, hoy tengo porque tengo esa sensación dentro mío, ese sentir de liviandad. Mm, Y esa es la guía. Esa es la guía de que llegué a la codificación, la abrí y muy pude bien, poner al negro a empujar, muy bien, porque ¿no? ahí el Y negro eso, era cuando estaba en sometimiento y para hacerlo también de forma general, yo me someto, ¿verdad? Y me siento vulnerable y porque no puedo y entonces por eso me someto y hago lo que los demás dicen, ¿no? Me hago esclavo de un trabajo, me hago un esclavo de un marido, me hago esclava de no sé, de cualquier cosa, de cualquier ser, porque siento que no puedo, ¿no? Y entonces me esclavizo, me someto,
o al contrario, para no ser sometida, entonces, y no sentirme vulnerable, le ando dando palo a todo el mundo, por ejemplo, y someto yo a todo el mundo. Eso es también otra forma de ver eso, ¿no? Pero todo está ahí, inclusive la víctima. O sea, si me siento vulnerable, no quiero que me hagan daño, entonces cedo a todo lo que quieran, porque no quiero que me herirme, que me hieran, entonces soy la víctima. O tomo el papel contrario, no quiero ser víctima y entonces también ando controlando y manipulando toda situación para que no ser yo la víctima, para no sentirme vulnerable. O sea, la vulnerabilidad la vamos a ver siempre dependiendo de nuestro inconsciente, de lo que tengamos allí. ¿Sí? Tal cual, de lo que tenemos ahí en el inconsciente. Ese va a ser el ángulo por el cual entraremos a la vulnerabilidad. Siempre va a ser nuestro mayor miedo. Exacto, exacto. Siempre va a ser nuestro mayor miedo. Entonces, y nuestro mayor miedo nos da la llave más grande. La llave más grande nos la da siempre el mayor miedo. Poder hacer zoom en ese mayor miedo realmente es maravilloso y liberador, 100% liberador. Cuando nosotros hacemos zoom en ese miedo más grande, primero se requiere valor, como dijiste más temprano, pero hay muchas maneras de poder vernos, de poder, a ver, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero lo que vos dijiste recién, toda la lista de codificaciones, de emociones, de posibilidades, la peor siempre va a ser desde afuera, pueden pasar un montón de cosas, pero cuando yo me autosometo, cuando yo me miento, cuando yo no confío en mí, cuando sí, para poder ver eso, yo tengo que plantarme con valor en mí misma y decir, me estoy mintiendo, no estoy siendo verdad, me estoy traicionando a mí, no estoy confiando en mí. Maestra, Entonces, entonces, eso me parece, sí, perdón. Sí, esa me parece lo más entonces ya importante. ahorita estás dando las claves de cómo manejarnos en la vulnerabilidad, lo que acabas de decir. O sea, podemos, no tiene sentido dar pasos, no tiene sentido decir paso uno, paso dos, haz esto, aquello y lo otro, porque no es así. Pero sí hay cosas, puntos que son relevantes, lo que tú acabas de decir. Autoobservación, ser verdad, Sí, identificar entonces cuáles son las situaciones, los ambientes, las personas que nos hacen sentir vulnerables. Porque de repente en mi trabajo yo soy una tigra, pero cuando llego a mi casa soy una gatita que le da palo a todo el mundo. ¿Ve? Entonces ahí hay que ver eso, o sea, autoobservarse, ser verdad contigo misma, identificar los ambientes, identificar las emociones que se disparan. Es miedo a no ser aceptado, es miedo a ser herido, es no sé qué, es, qué sé yo, es abuso, definitivamente. Ahí es a donde tenemos que llegar, porque todas las demás nos van a llevar al punto clave, que es el abuso, la injusticia y el maltrato. Detrás de la vulnerabilidad, eso es lo que hay. Después, identificar en el biológico, que me lo mencionaste tú misma, ¿verdad? Al inicio, la sí, sí, vulnerabilidad pasando biológico. siempre por el biológico. Sí, sí, sí. A mí siempre me sirve la frase preguntarle a mi cuerpo, Donde te duele, donde te preguntarle a mi incomoda. cuerpo. ¿Cuáles son las sensaciones que me habitan? Si siento esta sensación de liviandad es porque sé que ya lo resolví y lo mandé al negro a empujar, por ejemplo. Exacto, buenísimo. Y entonces ahí es cuando llegamos, una vez que agarramos todo lo que pescamos, que sacamos de la caña de Caña de pescar pescar. y desmenuzamos, a ver, entonces voy a entrarle a esto desde mi verdad.
voy a autoobservarme. ¿En qué ambientes? Entonces comienzas a clasificar. Ah, esto me pasa en el trabajo, esto me pasa en la casa, esto me pasa con mis amigos, esto me pasa con la gente que está en la información, en mi área espiritual, de deportes, lo que sea. ¿Cuáles son las emociones que están ahí? Identificas las emociones. ¿Cuáles son las codificaciones? Si ya trabajaste el inconsciente y manejas las codificaciones, es espectacular. ¿Cuáles son las codificaciones? ¿Cómo se me maneja, cómo se manifiesta en mi biológico? Y entonces, después de eso, encontrar las situaciones de abuso, las situaciones de injusticia, las situaciones de maltrato, de ambos lados, en que nosotros fuimos injustos o han sido injustos con nosotros, que nosotros maltratamos o fuimos maltratados, en el que fuimos abusados o que nosotros abusamos, ¿ok? Y voy a agregar el ingrediente principal, que es ir a ti mismo, pedirle a tu ser elevado que te ayude a verlo, ¿ok? Porque si no, de repente estamos dando tumbos por todos lados y la guía de tu ser, de tu madre o de tu padre elevado es que te va a dar la clave para verlo. Y entonces ahí sí podemos movernos a qué es lo que sana la vulnerabilidad, que es lo que tú dijiste, hermosa, la confianza. Hermosa. Confiar, ir a nuestro ser. Verte a ti misma, confianza, verte a ti misma, ¿no? Eso no es. Por ejemplo, ¿por qué la confianza? Porque de repente decimos la confianza, decimos, ah, ok, está bien la confianza, pero aterrízame eso un poquito más, ¿no? Y voy a contar un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la compañía de teléfonos en Venezuela, mi jefe, mi gerente, hablaba conmigo y me dijo, ¿por qué tú crees que la gente quiere los usuarios? Porque yo trabajaba en el área de sistemas, en computación, y le dábamos servicio a gente de mercadeo, de finanzas, de facturación, a otras áreas que llamábamos usuarios. Entonces, ¿por qué tú crees que los usuarios vienen y te buscan a ti? Y yo decía, bueno, porque hago mi trabajo bien hecho. Y le especulé varias cosas ahí. Me dice, no, porque confían en ti. Y yo me puse a pensar eso. Y resulta que es así. Fíjate tú, hermosa, hubo una vez una usuario, Susana, ella era expatriada, y me llama y me dice, mira Fátima, que necesito tal y tal cosa, y cómo es esto, y no entiendo por qué esto es así, que no sé qué y no sé qué más. Entonces yo llego y le digo, esto es así, así, asado. Y me dice, ¿tú estás segura? Y yo le dije, Susana, si te digo que el burro es negro, es porque tengo los pelos en la mano. La caraja se queda así. Me encantó esa frase. Me encantó esa frase. Pero ¿sabes por qué me encantó? ¿Sabes por qué me encantó? Porque esto encaja perfecto en lo que yo estaba pensando, sintiendo y quería decir. Y es que nosotros confiamos en nuestro ser, que es casi como si fuera hacer trampa. Porque nosotros sabemos que la guía está ahí y que nos va a decir siempre la verdad. Correcto. Entonces, y nos va a cuidar. Correcto. Entonces ahí se cae la idea de vulnerabilidad, porque la guía siempre nos cuida, siempre nos protege y siempre está a favor nuestro. Eso es sumamente importante tenerlo presente todo el tiempo, ¿no? Otro ejemplo de confianza. Para que haya una relación de verdad, tiene que haber confianza. ¿Verdad? Porque si no hay confianza, o sea, no hay intimidad. ¿Es o no? Cuando tú tienes una relación, sabes que conoces al vecino, dice buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿usted? ¿Cómo está el perrito? Bien, bien. Eso es una relación. Pero ahí no hay confianza. Y por lo general, no te vas a sentir vulnerable si no entras en la intimidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando entramos en la intimidad,
es cuando confiamos en el otro, ¿verdad? O sea, cuando estamos con una amiga o con un amigo y le contamos algo que nos duele, algo que para nosotros fue muy impactante o algo, qué sé yo, o sea, que es relevante, hasta con un compañero de trabajo, que hiciste algo mal en el trabajo, que sacaste algo o hiciste algo que no debías, tú no se lo vas a decir a cualquiera. Tú vas a decírselo a alguien con el que sientes intimidad y confianza, ¿correcto? Y ahí es donde nos Tal sentimos cual. vulnerables. Sí, sí. Ay, si lo dice, Claro. ay, si me traiciona, ay, si abusa de mi confianza de lo que le he dicho, ¿verdad? Ay, si después de esto me Sí, maltrata porque me va a ver en una posición de que yo cometí un error, o si es injusto y vende la información que yo le di o lo que sea, ¿me explico? Entonces, claro, usa la información de una manera para dañarte, vamos a decir, que te claro, termina dañando, aunque no sea a propósito, pero que te exacto, termina pero dañando. ahí es donde vemos que para que haya una relación tiene que haber intimidad y tiene que haber confianza, porque si no hay confianza no hay intimidad. Y cuando vamos a una relación de confianza e intimidad, es allí donde podemos sentirnos vulnerables o no. ¿Ok? Pero entonces, la confianza tiene que ser primero en quién. Tú lo acabas de decir, hermosa, en que tienes a la guía de tu madre y tu padre elevado, que está dentro de ti, te está guiando y cuidando todo el tiempo. Segundo, la confianza es en ti. Eso. Tercero, Totalmente, cuando vas a una totalmente. relación, es ir sin expectativas. Porque si vamos a una Sí, relación y entramos en intimidad y entramos en confianza, ¿verdad? Y lo que hacemos es que vamos con una expectativa, ay, es que este es el hombre de mi vida, o esta es la mujer de mis sueños, la que me va a cocinar todos los días los platos deliciosos. Por ejemplo, conmigo se pela, porque a mí no me gusta cocinar, ¿no? tengo varias amigas así. Entonces es ir sin expectativas. Entonces es ir desde dónde? Es desde el disfrutar y desde el confiar en ti. Otra de las cosas que es importante decir es que si, si no quieres que algo se sepa, no lo digas. No lo digas. Así de fácil. Si no quieres que salga, cierra la Exacto. puerta. Así de Y si fácil. lo vas a decir, mira Así de quién, fácil. aunque eso muchas veces no exime, ¿no? De las cosas, de la vivencia que hay que tener. Pero cuando hacemos las cosas, cuando nos aproximamos a una relación, claro, en una relación de trabajo es un poquito distinto, porque por supuesto estamos buscando un sueldo. Vamos a buscar, o sea, a mí me van a pagar por hacer esto, entonces hay una especie de inversión. Pero fuera de las relaciones de trabajo o laborales, las relaciones es algo que dice Maika, que a mí me encanta, que es que ella elige cada día a Damaru. O sea, Sí. cada día yo lo elijo. Primero, ¿por qué? Porque eso te da la libertad. Te da la libertad de que si mañana cambio de Sí. opinión y ya el tipo no me gusta, o sea, simplemente digo, mira, gracias, honor y gratitud, hemos caminado juntos, transitamos, me encantó, pero yo voy a continuar mi camino por otro lado. Entonces, primero te relacionas desde la libertad, ¿ok? Te elijo cada día. Yo elijo cada día hacer lo que hago. Yo elijo cada día Claro. expandirme en lo que me expando. Pero para eso, para poder tener esa relación así, Sí, hay que resolver el inconsciente. Hay que resolverlo. Porque esa frase que dice Maika con respecto a la relación, es una frase que hace 20 años yo le decía al padre de mis hijas. Sin embargo, claro, sin embargo, estuve muchos años, claro, dando vueltas
sin resolver el inconsciente en el sometimiento. Sometimiento, traición, todo eso vivía ahí. ¿Pero por qué? Porque no había resuelto el inconsciente. Entonces, una vez resueltas estas codificaciones del inconsciente, yo hoy me paro en libertad y elijo qué vivir y con quién, con qué personas o con qué seres me relaciono o no. Pero siempre teniendo en claro primero las codificaciones del inconsciente, habiendo resuelto. Porque si no ejerzo mi libertad, en realidad estoy creyendo que ejerzo mi libertad, pero estoy Estamos atada en a las distintos codificaciones. niveles de libertad, realmente no somos libres, nos engañamos. Exacto, ¿entendés? Entonces estamos viviendo en la ilusión de que vivimos en la libertad. Hoy soy un ser consciente, hoy soy libre de mis codificaciones. La mayoría de ellas siguen saliendo bien, genial, buenísimo, a todas las situaciones que me traen la posibilidad de poder ver esas codificaciones y seguir liberándome, siendo cada vez más libre. Hermoso, hermoso. Ay, qué lindo lo que has dicho, porque esa es la diferencia. La libertad primero depende de, a veces nos creemos que somos libres, no somos libres nada. Yo soy libre porque viajo por donde me da la gana. Por ejemplo, yo soy libre porque no tengo perro que me ladre, no tengo un marido, no tengo a nadie. Yo soy libre porque puedo trabajar donde quiera. Pero mentira, estamos siempre esclavizados del inconsciente, lo que nos gusta, hasta que lo resolvemos. Y después que lo hacemos consciente. Aguante el negro que me trajo aguante el negro, la ancestralidad del negro que me trajo la visión de la libertad. Tal cual. Y bueno, y yo ahí hay todavía un detallito con la bruja que lo termino de soltar la semana que viene porque estoy expandiendo una cosa allí que tiene que ver justamente con la confianza. Estoy hablando contigo y, por ejemplo, me veo y veo a la bruja. Aunque tenga el pelo alisadito. Está reprolista la bruja hoy. La desconfianza por la tradición. Y eso sí, me gustaría abrirlo aparte ya hablando propiamente de ancestralidad. Aquí la clave es lo que me parece que ya dijimos, las codificaciones, resolver el inconsciente. Y por cierto, yo tuve un vivo el lunes pasado en el que hablé de los ancestros en relación a las codificaciones del inconsciente. Y ese cuadrito que tiene ciertas emociones identificadas allí que me han parecido muy clave, lo voy a subir a la pestaña de comunidad de mi canal para quien lo quiera ver y para compartirme. Es mi transitar, pero le puede servir a otro. También decir que este vivo fantástico que estamos teniendo, que me ha encantado compartir contigo como tú no tienes una idea hermosa, va a estar tanto en tu canal de YouTube como en el mío. Sí, ahí va a estar a disposición porque yo lo quiero escuchar varias veces. Hay dos preguntas, voy a leerlas a ver. Dice, ¿cómo dejar de doler del pasado de ver sitios que dejaron un rastro en tu vida? Entrando en las codificaciones del inconsciente. Ya lo dijimos, hace falta valentía. La única manera de doler es entrar a las codificaciones, entrar a lo que nos duele, y trabajarlas, sacarlas de allí. Primero lo podemos trabajar de manera individual y después entonces trabajarlo con otro humano, porque lo importante es que todas estas codificaciones que tenemos están en el inconsciente y no las vemos muchas veces nosotros mismos. Y cualquier otra persona delante de nosotros con la que nos abramos a trabajarlo, lo va a ver así, facilito, porque no está en su inconsciente. Esa es la respuesta, trabajar el inconsciente. Entiendo todo lo que dicen, lo he vivido. ¿Cómo puedes quitar el miedo absoluto? Eclosión, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo quitar el miedo absoluto? Encontrando la raíz del miedo. Es yendo a la profundidad. Lo que acabamos de decir en el vivo es que
todas estas emociones, o sea, cuando lanzamos la caña de pescar, sacamos una lista de muchísimas cosas, muchas emociones, entonces vamos clasificando, a ver, siendo verdad, autoobservándome, ya lo dijimos, cuáles son las emociones, cuáles son los ambientes, es ir profundizando, ¿ok? Y entrar allí precisamente en lo profundo. Puedo mirar, otra vez intentar enviarle una invitación a la maestra, si se une bien, y si no, entonces vamos a ir cerrando. ¡Aquí estás! Perfecto. Ahí estamos. Así que bueno, te estaba escuchando, que estabas invitando, estabas haciendo como un resumen de todo lo que hablamos, de todo lo visto. No sé si había alguna pregunta en la cajita de preguntas, si alcanzaste a abrir eso, porque por ahí la gente que está viendo el vivo tenía alguna pregunta, y eso estaría bueno también sumarlo al vivo, me parece. Sí, Yo la cajita de preguntas no sé. Habían dos preguntas, maestra, y me gustaría que tú expandieras en la segunda. A ver si tú sientes algo más que esta, ¿no? Que dice, entiendo todo lo que dice, lo he vivido. ¿Cómo puedo quitar el miedo absoluto? Eclosión, ¿verdad? Oh, el miedo absoluto, yo lo que entiendo de ese miedo absoluto es como un miedo a todo. Y si le tengo miedo a todo, en realidad lo que tengo es un profundo miedo a no ser yo. Y mi pregunta ahí sería, ¿es posible que yo no sea yo? Cada miedo, cada situación me trae una pregunta, y esta pregunta me trae una respuesta. Y en esa respuesta está la solución. Hoy hablamos desde que la guía de la elevada siempre nos guía, nos cuida, nos protege, para que avancemos en verdad, avancemos hacia nuestra propia esencia. ¿Es posible que yo no sea yo? ¿Cuántas decisiones tomé en mi vida donde yo no fui yo? Para poder evitar el miedo absoluto. Y cuando decimos no soy yo, para que quede claro, no quiere decir que ha venido ningún ente que ha tomado posesión de nosotros, ni nada por el estilo. Cuando decimos no soy yo, es porque estoy actuando desde el linaje, porque estoy actuando desde algo que aprendí de mamá, que estoy actuando desde algo que aprendí de papá, o cuando estoy actuando desde un ancestro. ¿Sí? Tal cual. No estoy siendo yo. Exacto. Cuando yo logro eliminar esas codificaciones del inconsciente, esas estructuras mentales que vengo trayendo, que aprendí de mamá, de papá, o en el linaje, o en la ancestralidad, que son aprendizajes que están en mí, pero que yo no he logrado abrirlos para hacerlos cristalizarlos, entonces, claro, estoy con el paquete cerrado. Tengo que abrir ese paquete. Exacto. Trae un montón de información. Exacto, exactamente. Es un regalo. Exacto. Es un regalo. Exactamente. Cuando no soy yo porque no estoy actuando desde el ser. No soy el ser. No estoy actuando desde la unidad de mí misma, desde la unidad de mi cristal y de mi humana y todo eso. Bueno, de mi elevada. Ya tenemos, sí, yo creo que yo tengo que ir cerrando. No sé tú, ¿qué quieres decir para cerrar? Sí, porque tú tienes que ir a trabajar, yo no sé. Yo sé. A mí lo que me sale decir primero es gracias. Gracias por darme la oportunidad de este encuentro, darme el regalo de este compartir, de todo este aprendizaje. Gracias. Gracias infinitas. Y segundo, ojalá se vuelva a repetir con cualquier otro tema, porque siento que es expansivo esta relación, ¿no? Se ha vuelto como muy expansiva. Así que bueno, cuando quieras, estés dispuesta, yo
más que contenta, más que feliz. A cualquiera de los maestros, ahí tienen mis redes, Instagram, el canal de YouTube. No subo muchas cosas, y como vos notaste, lo mío es cortito y conciso. Cortito y conciso. Que detone muchas preguntas en el otro, porque las preguntas, todas esas preguntas tienen la respuesta dentro tuyo. Entonces, lo que yo hago es subir el video y que genere todas las preguntas que tenga que generarse en el quien lo está viendo, sobre todo en Bueno, mí. yo, primero que nada, darte las gracias a ti por subir ese cortito y preciso y darnos esta oportunidad para profundizar y expandirnos. También feliz de haberlo hecho. Me encanta la manera en que nos hemos expandido las dos y siento que tenemos mucho para darnos y todavía expandirnos mucho más. Así que sí, un placer, un honor haber estado contigo. Y quiero decir 3 cositas muy puntuales. 1, cada límite que tengamos en nuestra vida, cada incomodidad, cada ser con el que nos sentimos incómodos o que rechazamos o que nos detona cosas, eso es un tesoro, es una oportunidad gigantesca para descubrirnos a nosotros mismos, para ir a nuestro inconsciente. Lo podemos trabajar con el otro, si el otro está en conciencia, pero no hace falta. Podemos trabajarlo nosotros mismos y podemos trabajarlo con una tercera persona. Ok, pero esas situaciones son tesoros. Aquellas personas con las que nosotros no sentimos resonancia es porque hay un inconsciente en nosotros o es porque hay una relación de ancestralidad. Y yo voy a profundizar un poco más en eso luego en otro vivo. ¿Ok? Capaz, no sé, ahí vemos si te invito o si lo hago yo sola y después hacemos una ampliación. Vemos a ver. Otra de las cosas. Bruja, esperándote la bruja. Sí. Ok, otra cosa es, lo único que requerimos es valentía. Y simplemente en la libertad, y nosotros tenemos la libertad de hacerlo o no. Ok, tú puedes tomar la valentía de entrar en el inconsciente, en tu vulnerabilidad, en encontrar todo eso en las relaciones o no. Eres libre, somos libres. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no entramos, vamos a seguir girando y la vida nos va a seguir presentando las mismas situaciones una y otra vez y vamos a seguir doliendo. Simple. Así de simple. Así de Entonces, simple. es nuestra decisión. Decidimos ser valientes y tener el coraje y entrar, aunque sea difícil, o seguimos doliendo, seguimos girando y en las mismas situaciones, el mismo tipo de trabajo, los mismos tipos de parejas, el mismo tipo de traiciones, de abusos, de injusticia, etcétera. Se va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces, cuando consigamos una oportunidad de esas de oro, en que sentimos que algo nos molesta o nos incomoda o alguien no nos cae o no resonamos, agarremos ese hilito y empecemos a tirar de ese hilito, ¿ok? Como si fuera la caña de pescar y saquemos todas esas cosas que están ahí. Es una oportunidad gigantesca que nos va a dar lo que tú dijiste, hermosa, la libertad. La libertad de ser libre del inconsciente, de ser nosotros mismos desde el ser. ¿Sí? Maravilloso, maestra. Maravilloso el resumen. Gracias. Gracias por eso. Gracias. Afecto infinito. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que nos acompañaron y a todos los que vendrán después. Hasta cada rato. Gracias. Honor y gratitud hasta cualquier instante. Sí.